tardes en donde sea que se encuentren. Hoy les traemos un nuevo capítulo de su podcast favorito con sus integrantes preferidos. Yo soy Frida Banda. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miriam, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Diego, es un gusto estar aquí como siempre. Hola, yo soy Fer, bienvenidos de nuevo. Bueno, el día de hoy estaremos hablando acerca de un tema un poco controversial, pero al mismo tiempo siento que está bastante olvidado, y es el tema de la vida en las prisiones del país. Claro, actualmente conocemos a las prisiones como instituciones autorizadas por el gobierno, ¿no? Con la finalidad de llevar a las personas que han cometido, pues, actos ilícitos y más que nada con el propósito de proteger a la población de estos sujetos y reeducarlos para su inserción en la sociedad, además de disuadir a la población de cometer algún delito. Sin embargo, no siempre fue así, pues su origen se remonta en Gran Bretaña, en el siglo XVI, con las denominadas casas de correcciones, donde prácticamente metían a las personas que, aunque eran aptas para realizar labores, no querían realizar estos trabajos. La verdad es bastante curioso, así como mencionas que hoy en día las prisiones, fuera de verse así como un lugar para reformar o para reivindicar al individuo, se ven más como estos centros, como estas instituciones hechas simplemente para sancionar y para torturar, la verdad. ¿Qué opinan ustedes? Sí, realmente es curioso, de alguna manera es curioso que en el país se tiene esa etiqueta de que las prisiones suelen ser muy poco autoritarias, pero es bien sabido, perdón, que si eres una persona que tiene influencias, lo más probable es que tu estadía en la cárcel sea prácticamente como un segundo hogar. Sí, la verdad es que tienes toda la razón, pero oye Miriam, ¿te acuerdas una conversación que tuvimos ese día? Mencionaste un autor que básicamente habla acerca de lo mismo que nosotros hablaremos el día de hoy. Sí, de hecho existen muchos autores que tienen una posición no precisamente a favor de las prisiones y algún autor de los más representativos de esta postura es Mike Foucault. Para vigilar y castigar nos habla de una idea que nos presenta, ¿no? De que las personas a través de la pena han sufrido mutaciones o cambios a lo largo del tiempo y pues que esto obviamente ha implicado un mejoramiento en las instituciones y que tal vez puede ser que responda más a una transformación en el ámbito político económico de las ciudades y que la idea principal que se tenía de las instituciones, las prisiones, ¿no? De humanizar, racionalizar a los presos, a los individuos que se encuentran dentro, pues ya no está siendo de todo cierto. Sí, es bastante interesante. Y de hecho, volviendo un poco al tema de los objetivos, ¿ustedes creen que se están cumpliendo? Ya que, por ejemplo, el primer objetivo se supone que debe ser proteger a la ciudadanía de los delincuentes. ¿Ustedes creen que este objetivo se cumple? Bueno, yo desde mi punto de vista considero que no, ya que pues obviamente hay bastantes estadísticas que nos ofrece la INEGI, que sí, nos dicen que el índice más o menos de inseguridad del país ha disminuido en un 7%. Sin embargo, también nos marca que aproximadamente un 45% de los índices de homicidios se han incrementado con respecto al año pasado. Así que mi conclusión es que no se está protegiendo a la ciudadanía de los delincuentes. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, yo creo que tienes toda la razón y es que si hablamos del segundo objetivo, que nos habla de persuadir a quienes planean cometer un acto delictivo, pues yo considero que los métodos que se están utilizando no son los apropiados, porque es que no puedes simplemente señalar las prisiones como la consecuencia si antes de haber explicado por qué el acto que estás realizando ante la sociedad pues no es correcto, ¿no? Por eso es más adecuado que desde la infancia se les enseñen a las niñas y a los niños los valores que hay con respecto a la moral, ¿no? Por ejemplo, de chiquito, bueno, yo creo que a la mayoría nos pasó esto, ¿no? Que nos decían, no vayas a robar porque te van a llevar a la cárcel. Pero eso es lo único que te dicen, te van a llevar a la prisión, a la cárcel, a donde sea, pero no te explican, oye, no robes porque estás haciéndole daño a una tercera persona.
Ajá, sí, Frida, tiene mucha razón y pues también dentro de que uno de los objetivos está el de educar a las personas que se encuentran privadas de su libertad, es decir, a los presos, para su integración a la sociedad. Y pues los datos nos mencionan que la verdad es que este objetivo no se está realizando, ¿no? Muchas veces puede ser que esté influenciado por factores como, por ejemplo, el entrenamiento que tengan las prisiones en México y la sobrepoblación que puede existir o no dentro de las mismas. La verdad es que voy a tocar y hacer hincapié en el tema que mencionaste acerca de las prisiones que existen en México. Recuerdan que vimos un reportaje donde hablan acerca de las condiciones que están distintas prisiones ubicadas en México, y la verdad es que en ese reportaje da mucho que desear porque muestra la realidad de las condiciones en las cuales se encuentran las prisiones aquí en México. Ajá, pues tengo entendido que era un reportaje en donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos daba una calificación a las peores cárceles en México. Sí, de hecho, las iban calificando desde 0.8 hasta el 3.3, que la verdad son calificaciones demasiado bajas para lo que pues deberían de ser calificados o para lo que sirven realmente. De hecho, algunas de las prisiones recibían nombres espantosos. En la última cárcel también nos pudimos dar cuenta que, a pesar de tener permiso para grabar y hacer como que el reportaje, los guardias no dejaban pasar a los camarógrafos, y la verdad es algo cuestionable porque, pues, ¿por qué no dejar pasar, no? Y la verdad es que la verdadera razón por la cual no fue de esta manera fue porque pues no querían que viéramos las condiciones en las cuales se encontraban. Sí, yo creo que eso dice bastante. Primero, no dejar grabar, dice bastante acerca de las condiciones en las que están viviendo estos presos. Y bueno, yo creo que al tratarse de condiciones deplorables, pues obviamente se les está haciendo una falta a uno de los derechos más importantes que tienen, que es el derecho a su integridad personal. Sí, por ejemplo, en la prisión de Rosa Morada, que está ubicada en Jalisco, pues podemos decir que este derecho está siendo vulnerado porque ahí colocan, no tienen secciones para colocar a las personas, ¿no? A los delincuentes, sino que, por ejemplo, llega, no sé, alguien que cometió un acto delictivo súper como leve, que podemos decir que cometió hurto o no sé, algo así, algo parecido, y lo juntan con alguien que pues ya representa una amenaza ante la sociedad, como vendrían siendo los violadores o los asesinos. Exactamente, y ese tipo de situaciones son las que precisamente ponen en riesgo la integridad de los prisioneros. Y de igual manera hay pues, pésimas condiciones en el ámbito médico, ya que creo que fue en ese mismo documental donde se nos mostraba cómo realmente no hay personal médico. Y pues obviamente, como bien sabemos, pues el derecho a la salud es algo a lo que todos tenemos acceso, incluyendo los presos. Ajá, y como parte pues también del concepto de salud que deberían de tener los presos dentro de las prisiones se encuentra pues la salud psicológica o mental, ¿no? Que la verdad pues yo creo que en el reportaje que estuvimos viendo se muestra que pues no existe, no existe porque no hay una implementación de actividades como talleres que les permitan recrearse y que a la vez pues puedan funcionar como un empleo a largo plazo, ¿no? Que les pueda servir a los prisioneros ya que se reintegren a la sociedad. Y pues esto también habla mucho de cómo la salud, más bien el derecho a la salud para los prisioneros pues no se está llevando a cabo ni por el área de la salud física ni por el área de la salud mental. La verdad es que hay distintas formas de ver esto, tenemos opiniones encontradas, pero qué mejor manera de escucharlas a las personas que viven día a día con esto, con un testimonio que pues Frida tiene a su mano y que la verdad está bastante impresionante. Sí, claro, es que creo que todos nos tomamos la libertad de investigar y pues logramos contactar a este recluso llamado Ángel, que él es de Honduras y podemos decir que su único delito fue migrar, bueno, intentar migrar en busca de mejores condiciones para la vida. Para no intentar cambiarle palabras, creo que Diego y yo estaremos hablándolo desde
como si fuéramos él, ¿no? Para respetar su testimonio. Y nos dice que las prisiones destruyen a la gente. Las personas culpables o no son totalmente sometidas no solo física, pero también psicológicamente por un sistema opresor que se manifiesta a través de las autoridades de los centros penitenciarios. No me queda duda de ello. Luego de 5 años, 7 meses y 6 días recluido en el Centro Federal de Readaptación Social, Ceferezo número 4, ubicado en Tepic, Nayarit, donde yo permanecí en prisión preventiva por delitos que no cometí. Yo decidí migrar a Honduras, con rumbo a Estados Unidos, en búsqueda de mejores oportunidades para sostener a mi familia. Sin embargo, mi sueño fue cortado por la intervención de policías que me detuvieron en Tijuana el 9 de marzo del 2009 y me torturaron física y mentalmente, tal como consta en el protocolo de Estambul que me fue practicado por especialistas hondureños. Más adelante, tras 77 días de arraigo, el 28 de marzo de ese mismo año llegué a Ceferezo 4. Ya interno en esa prisión, observé cómo los reclusos llegan con huellas de la tortura que sufrieron tras la detención. Además de llegar muy nerviosos, llegan con moretones, fracturas, contusiones y problemas de presión y corazón. Sin duda, el ingresar así me vieron los que en el 2009 ya eran internos en esa prisión. Cuando miré el Ceferezo por primera vez, pensé que ya no tendría una vida como la que había tenido y que nunca volvería a tenerla. El lugar es imponente, transmite a través de su arquitectura el nivel de dureza y hostilidad del internamiento carcelario. De hecho, de acuerdo con Alex Nave, secretario general de Amnistía Internacional Canadá, quien me visitó en septiembre de ese año, el Ceferezo 4 establece más revisiones de seguridad que la cárcel de Guantánamo. De la misma forma, también mencionaba este prisionero lo siguiente. El trato recibido ahí dentro es denigrante. Los custodios nos insultan, nos pegan, nos echan los perros. La comida es de muy mala calidad y no recibimos atención médica, sino hasta que estamos tirados en el piso. Nos sancionan por no comer y por guardar comida para ingerirla más tarde, de manera que incluso llevar un poco de pan a la celda para comerlo más tarde, en caso de hambre, es motivo para ser sancionado. A mí, por ser hondureño, no me permitían hacer llamadas telefónicas a Honduras, ni siquiera cuando murieron 5 de mis familiares, entre ellos mis hijos, uno de mis hermanos y mi madre. Pero una de las cosas más difíciles de soportar en esa prisión fue la humillación. Hay que humillarse para sobrevivir. Es un hecho que el Ceferezo y seguramente otras prisiones no cumplen su función de readaptar o rehabilitar. Por el contrario, el sistema penitenciario afecta más de lo que beneficia a los internos. Las personas suelen salir peor de cómo ingresaron. Bueno, yo creo que queda bastante claro con este testimonio lo que hemos venido comentando, que principalmente su derecho a la integridad no es respetado en lo más mínimo y que las cárceles no son lo que pues, prácticamente nos pinta el gobierno, que es un lugar para poder reeducar a los presos, sino que suelen ser básicamente lugares para torturarlos y burlarse de ellos. La verdad es que es bastante impresionante el testimonio que nos acaban de leer y se notan las condiciones en las que están, que a pesar de que son muy bajas, el trato que reciben independientemente de la razón por las cuales las personas se encuentran ahí es súper inapto, y lo peor es que ni siquiera reciben una sanción, una llamada de atención o consecuencias por el abuso de poder que pues las personas que están ahí con el significado de pues cuidarlos, vigilarlos, la verdad es bastante sorprendente. Claro, y es que acaso no escucharon donde menciona que cuando los internos necesitan servicio médico no les hacen caso hasta que literalmente los prisioneros deben de estar tirados en el suelo padeciendo de dolor. Ahí creo que es lo que hablábamos anteriormente con respecto al derecho a la salud, pues es una total violación a eso. Ajá, pues yo creo que también a la vez este testimonio refuerza lo que en un principio estábamos diciendo, que muchas veces pues no es una forma equivocada de ver a las prisiones como instituciones que ya no cumplen su función como tal, no que era la de reformar a los prisioneros, y pues definitivamente es un testimonio muy
crudo de la realidad de los prisioneros dentro de las prisiones, ¿no? A mí me llamó la atención la falta de humanidad que describe Ángel, ¿no? Por parte del personal encargado de atender a los reclusos. Además de que nos menciona de que muchos presos al salir de los reclusos no lo hacen lo hacen con conductas aún más peligrosas, ¿no? De las que entraron. Y pues no sé, la verdad sí me deja mucho que pensar el ver que juega ahora esta institución que pues la verdad resulta ser más contraproducente a la sociedad. Sí, sí, sí. Y otra cosa que considero que es muy importante mencionar es que no le permitían realizar llamadas a Honduras y pues yo siento que esto es un tipo de discriminación de su lugar de procedencia porque, o sea, pongámonos en su lugar e imaginemos lo desgarrador que debe de ser el enterarte que, pues vaya, tus familiares más cercanos como es tu mamá y tu hijo fallecieron y tú no pudiste simplemente antes despedirte de ellos o contactarte o ni siquiera poder recibir palabras de consuelo con tus más allegados. Simplemente inhumano. La verdad, siguiendo con los testimonios, quiero hacer una mención que existe una página acerca donde hay distintos testimonios de distintas personas por todo México, tanto de los prisioneros como de las familias que pues también reciben esa violencia de parte indirecta y pues mencionando así el testimonio anterior que hace hincapié en la comida. Yo también quiero hacer lo mismo con un testimonio que es de manera anónima por cuestiones de seguridad de esta persona y dice lo siguiente, es muy mala la comida, se le dan botellas de PET que los presos recogen de la basura si quieren tomar agua o compran adentro. Los custodios o toman de la llave. Una vez al día cuando les abren las llaves del agua no les dan oportunidad de ocupar su tiempo en actividades si no pagan las cuotas a los custodios. Los dejan colgados por una noche de los brazos y los golpean. Hay que pagar por todo el día de las visitas para revisión de comida y revisión de personal, para ingresar, para que los permitan sentarse y para todo y es ahí para que gasten un poco en las custodias que están adentro del sistema penitenciario menciona. No tiene nada de reinserción. Ahí quien está siendo inocente tiene que fortalecerse y en ocasiones es juntándose con los malos en ese penal. Menciona también que hay distintos muchachos que la verdad entran siendo inocentes y permanecen ahí por falta de dinero porque, y hace hincapié en mayúsculas, porque la MP es una mafia que todo cobra el sistema judicial y en el Estado de México esto está plagado por corrupción. Wow, es que realmente es un testimonio muy fuerte y muy verídico, ¿no? Estamos conociendo cómo es la vida dentro de las prisiones directamente con quien lo está viviendo, con quien tiene contacto en esto. Es sorprendente la poca humanidad que tienen las personas que trabajan ahí, pues no les importa si se encuentran bien o no. Y yo supongo que han de pensar como de que, pues qué importa que les falte comida, qué importa que se enfermen, porque al final de cuentas se lo merecen por los delitos que cometieron. Pero yo siento que sin importar lo que la persona haya realizado, pues al final de cuentas esa persona merece tener su dignidad intacta. Sí, yo creo que es muy importante analizar este tipo de testimonios, ya que nos dan la imagen real de lo que es vivir dentro de las prisiones, ¿no? Nosotros podemos imaginarnos muchas cosas, pero este tipo de testimonios pues nos dan la verdadera imagen de lo que se vive día con día. Y pues en resumidas cuentas pues no son más que maltratos, falta de atención, etcétera. La verdad es que todo lo que hemos estado hablando, más que nada los testimonios que hemos estado leyendo, es demasiado triste, llena demasiado de ira, las condiciones en las que viven, el trato que reciben, la forma incluso que podríamos decir que es un servicio de ser humilde, de servirle la comida a otra persona, lo sirven de forma ingrata, llena de enojo. La verdad es que es bastante cuestionable la dignidad de estas personas que están allá adentro. También es demasiado sorprendente y demasiado curioso cómo dejan seguir operando en estos lugares bajo las condiciones en las que se encuentran estas personas. Ajá, y pues también aunado a eso, el mencionar
en el testimonio, la persona nos hablaba, ¿no?, de que este fenómeno de la corrupción pues está llegando a grados muy fuertes, incluso a estas instituciones, y la ineficiencia parte del sistema de las prisiones mexicanas, que pues ha propiciado que dentro de estas instituciones pues se desarrollen grupos de delincuencia dentro de las instalaciones, ¿no? Y que pues a la vez han creado nuevos lugares en los que se violan los derechos de los individuos que se encuentran dentro. Una situación muy alarmante, definitivamente. Sí, es bastante alarmante lo que sucede dentro de las prisiones. Y bueno, si alguno de ustedes está realmente interesados en seguir conociendo más de estas personas, pues en este caso la página que utilizó la compañera Luisa Fernanda tiene el nombre de Observatorio de Prisiones y hay un apartado llamado Testimonios Recientes, en los cuales se podrán encontrar testimonios como estos, vamos, no solo de personas hondureñas, sino de todo tipo de residentes de otros países. Claro, y es que con todo esto que estamos hablando, creo que opinamos lo mismo y llegamos a la conclusión de que ir a la cárcel, ir a la prisión y vivir ahí con una procedencia en condiciones desfavorables es prácticamente de las peores cosas que te pueden pasar. Exactamente, tienes toda la razón, Frida. Sabemos que las cárceles de México en especial están fuera de reivindicar, fuera de reformar, fuera de educar al individuo que está adentro. La verdad es que no tiene herramientas suficientes, más las cárceles que mencionamos al inicio del reportaje, que se encuentran en condiciones espantosas, que ni siquiera son dignas para dormir, mucho menos para ayudar al individuo a volver a fomentar esa cultura de integración dentro de la sociedad. Por estas mismas razones deberíamos de preguntarnos la situación del gobierno, porque debería de estar más atento a la situación de esta gente. O sea, la gente es el apoyo del gobierno y la verdad es que tener a estas personas en estas situaciones es muy fuerte, es una falta de sus derechos y pues la verdad es el aire, lo que se respira en esos lugares da mucho a qué desear. Ajá, y pues la verdad yo creo que para ir concluyendo, debemos de hacer bastante hincapié en el sistema penitenciario mexicano, que debería de tener una profunda modificación definitivamente y que las autoridades deberían de garantizar a los internos el derecho a la familia, porque pues bien sabemos que el estar en una situación como esta ya es bastante difícil y aún más pasar por ella sin compañía de la familia o de los amigos. Y pues sí, facilitar las visitas y la comunicación con sus seres queridos, haciendo modificaciones en los requisitos establecidos, en los reglamentos y manuales que están diseñados para obstaculizar el vínculo familiar y conjuntamente la capacidad para reunir las pruebas de descarte. El personal de salud debe cumplir su responsabilidad y además hacerlo con humanidad. En conclusión, las autoridades deben eliminar las prácticas denigrantes hacia los internos. Claro, bueno, creo que está claro que este es el final de nuestro podcast. Ya hablamos todo lo que teníamos que hablar y pues sí, no queda más que recordar que hay que mantener la empatía y escuchar diferentes realidades de las personas. Igual si les gustó este capítulo, entonces pueden seguirnos en nuestras redes sociales, aparecemos como @eljuradostaafuera y esperamos que les haya gustado mucho. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Bye, hasta luego.